Para hoy, ustedes tenían una tarea, un trabajo, ¿cierto? Teníamos esta tablita, ustedes tenían esta tablita y tenían que realizar la gráfica, ¿cierto? Estos eran puntos en el plano, realizaba la gráfica, acá, en este caso. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Pues sencillamente, pues realizar la gráfica, voy a hacerla por acá. Esa dispersión. Listo. La primera gráfica, ¿cierto? Esto es tiempo. Esto es tiempo, voy a ponerlo así, versus velocidad. La otra era el tiempo con la altura, ¿cierto? Quedaba algo así. Bueno, ustedes lo hicieron recta, no importa. Quedaba algo así. Entonces voy a ponerle acá tiempo versus altura. ¿Listo? Eso es lo que tenían que haber realizado estas dos gráficas, ¿cierto? ¿Alguna pregunta acá? ¿Sí lo hicieron? ¿No la hicieron? Profe, yo la verdad no sé, no supe cómo hacerlo, no entendí cómo. Listo. ¿Alguno otro? ¿Alguna pregunta? No sé Pues, cómo se hacen profe, las yo la gráficas verdad así. tampoco. Profe, pues es que yo tampoco supe cómo hacer esas gráficas. Pues la Acuérdense que verdad yo yo les ni dije, sabía. ¿cómo? Profe, pues yo la verdad ni sabía que tocaba hacer gráficas. Yo al último les dije que pues tocaba hacer las gráficas. Bueno, vamos a realizarlas acá entonces. Vamos, no sé, aquí. Entonces, van haciendo pues ahí debajo de la tabla, ponen la fecha de hoy y van realizando lo que es la parte de un plano cartesiano. Listo, vamos a ver el plano cartesiano aquí en este caso. ¿Todo el plano cartesiano o solo la parte de La izquierda? parte positiva del plano cartesiano, perdón. Eso. Entonces esto va, eje X va normal, eje Y. ¿Cuánto es la máxima? Eje Y, distancia de 5 en 5. ¿Listo? ¿Listo? Algo así para verlo. Realizan el gráfico. Listo, ahí vamos a mirar cómo ubicar los puntos. ¿Listo? Entonces, ya hecho este plano, vamos a ubicar puntos. ¿Listo? Vamos a ubicar esos puntos que tenemos aquí. ¿Y cuáles son esos puntos? Esos puntos, pues tomo como, si nos damos cuenta, en cada una de las gráficas voy a tomar de referencia el tiempo. Entonces, en este caso, pues mi eje X va a ser el tiempo dado en segundos. ¿Listo? Siempre voy a tomar el eje X dado en segundos el tiempo. ¿Listo? O dependiendo lo que me den. Tiempo en horas, tiempo en minutos es muy raro que leen. Siempre se dan el tiempo en horas o en segundos. ¿Listo? Entonces, cogen,
toman ahí esa parte del eje X como T. ¿Listo? Ya no va a ser X, sino T. Y lo que va a variar va a ser mi eje Y. ¿Sí? En este caso, pues, ¿qué voy a tomar como mi eje Y? Pues voy a tomar la velocidad. ¿Listo? Entonces voy a colocarlo por aquí. Pongo acá que esta va a ser mi velocidad, ¿cierto? Mi velocidad, metros sobre segundos, como teníamos en la tabla. Y acá va a ser tiempo en segundos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? ¿Siempre se va a tomar así? Sí, señor. El tiempo normalmente siempre lo vamos a tener en el eje X. ¿Y por qué en el eje X? Si nosotros nos acordamos en matemáticas de grado noveno, geometría, como les decía, primer periodo, cuando nosotros le damos valores a X era para hallar Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que variaba? La X, los valores de X. En este caso, ¿qué varía en mi tablita? Nomás varía lo que es el tiempo. ¿Dónde está la tabla? Se perdió la tabla. Acá. Acá es lo que varía el tiempo en 0 segundos, en 1 segundo, en 2 segundos y en 3 segundos. Y a partir de ese tiempo, yo hallaba la velocidad y hallaba la altura. ¿Listo? Dándole valores al tiempo. Eso era lo que yo le daba valores. ¿Listo? Bueno. Bueno, listo, niños. Entonces, aquí pues voy a ubicar, como voy a hacer la primera gráfica, ¿sí? Entonces, vamos a tomar estas dos columnas nomás. ¿Listo? Como si ustedes estuvieran tabulando en una normal, pues una ecuación normal, ¿cierto? Esa tabulación les da puntos, ¿cierto? Si el tiempo, o bueno, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? En este caso, si el tiempo vale 0, ¿cuánto vale Y? Que es la velocidad, 24,5. ¿Listo? Y eso es lo que yo voy a colocar en un punto en mi plano cartesiano. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar acá, pues lo coloco de esta manera, 0,4,5. ¿Sí? Y pues no, si no, queda por acá arriba. Ok, queda por acá. ¿Listo? Acá me queda, si ven, el punto A, ¿cierto? Ya que, pues, es un punto, por decirlo así, alto, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que cuando ha transcurrido 0 segundos, que es de mi eje X, la velocidad son 24,5. ¿Listo? Que es el punto que tengo acá. Y voy a realizar lo mismo con cada uno. Entonces, cuando el tiempo es 1, pues ¿cuánto es mi velocidad? 14,7. ¿Cierto? Entonces yo cojo y pongo en mi plano cartesiano, voy a poner mi punto B, que es 1,14,7. ¿Listo? Y acá lo tenemos. ¿Listo? Este es mi segundo punto en el plano cartesiano para realizar la gráfica que tengo. Y así sucesivamente que voy tomando de mi tiempo y mi velocidad. ¿Listo? Preguntas Profe, hasta aquí. y en el Señor. negativo. Ah, bueno, el negativo también. Por eso es que no se puede hacer la tabla bueno, la mitad de la tabla, sí, de la Sí, gráfica. en el eje Y, sí. Acá, sí, me había confundido con la altura porque pues la altura siempre es positiva, pero sí, pues es un pedacito abajo de mi tabla acá en este caso. Les voy a poner acá el eje Y.
Ahora sí. ¿Sí? Y voy a colocar, ¿listo? Bien. Entonces, pues lo que me decían, como hay un pedazo positivo, hay un valor, perdón, negativo, voy a colocar, en este caso, en tiempo-velocidad, voy a colocar lo que es mi parte negativa, ¿cierto? También, en la que es posición o en la altura, es así, voy a tomar solamente mi parte positiva. ¿Listo? Entonces voy a coger y voy a poner acá el otro punto que es 2 segundos, 4.9. Mi punto C va a ser igual. ¿Listo? Y pues mi otro punto va a ser 3, menos 4.9. ¿Listo? Y pues estos puntos en el plano son algo así, si nos damos cuenta. ¿Y qué me hace falta hacer? Unirlos, ¿cierto? Voy a hacer un segmento, pues en este caso, y esa es mi gráfica, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues acá, si nos damos cuenta, pues esto es exacto y no bota los valores como para que sea más bonita la gráfica, pero es la misma gráfica que tengo acá en el Excel. ¿Listo? Esta que es de tiempo versus velocidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá en el eje X tengo lo que es mi tiempo, y en mi eje Y es lo que me da la velocidad según el tiempo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, señor. No, profe. ¿No? Y si fuera con la altura se pone donde está la velocidad, o sea, en el eje Y. Exacto. Ahí eso es lo que varía. El eje Y varía. Entonces ya no sería mi velocidad aquí en el eje Y, sino sería mi altura. Y de O sea que igualmente, el tiempo siempre va a quedar de lado. sí, en el horizontal, porque es el que me varía. ¿Listo? Entonces voy acá a lo que es. Voy a ahorrar esto, ¿cierto? Y para mi próxima gráfica, pues ahí sí utilizo solamente la parte positiva y ya no va a ser velocidad, sino que va a ser pues la altura. Y en este caso, ¿mi altura qué es? ¿Cómo doy mi altura acá en este caso? ¿Metros? Son unidades en metros, pero ¿qué símbolo tiene la altura acá? O bueno, esta va ¿Ah? a ser mi posición. ¿H? La H. No, ojo, en este caso estoy hablando de como de la posición, bueno, sí, altura es H, pero es de mi posición. Y cuando es posición en el eje vertical es Y. ¿Listo? Entonces, Y, en paréntesis, metros. Que esto es lo que me dice que es mi posición en metros. ¿Listo? Una altura. Una posición desde el piso a algo. Y ubico igualmente todos estos puntos. Entonces, ya voy a ubicar lo que es mi parte del tiempo, ¿cierto? Ubico el tiempo y tomo tiempo, coma, la altura. ¿Listo? Tiempo y la altura. Entonces, el primer punto es 0,0, ¿cierto? Pues, ¿y cuál es el 0,0? Pues en mi origen. ¿Sí? Y voy a realizar pues todos mis puntos así. Después el otro punto es 1,19.6.
Listo, niños, algo así quedan estos puntos. Algo así quedan estos puntos. Y pues voy a unirlos. Sí, pues la normal era unirlos con segmentos. ¿Listo? Algo así me queda esta gráfica. La segunda. ¿De qué? Del tiempo versus la altura. ¿Listo? Según el tiempo, hallo mi altura, lo que es en el eje Y, porque estoy hablando la altura de cuando yo boto un objeto. ¿Listo? Cuando lanzo un objeto. ¿No? ¿Alguna pregunta acá, niños? No, señor. No, listo. En la gráfica de altura, con lo que se inclina es porque va a caer, ¿verdad? Exacto, bien, Fula. Eso era la siguiente pregunta que había. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, vean, en los 2 segundos tiene la misma altura que a los 3 segundos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que cambia? La velocidad. La velocidad, velocidad. ¿cierto? Y si, digamos, acuérdense, cuando era positiva, pues en este caso va hacia arriba, y si era negativa era porque ¿qué? Porque comienza Y va hacia abajo. a bajar. ¿Listo? Quiere decir que el punto máximo, ¿cuál es la altura que toma, la máxima altura que toma? 24,4 metros. Perdón, 29,4. 29,4 metros. ¿Listo? Esa es la altura total al lanzar el objeto con una velocidad inicial de 24,5 metros por segundo. Eso acuérdense el ejercicio, el problema que teníamos, que era una velocidad inicial, alguien lanza un objeto, una velocidad inicial de 24,5. Profe, una pregunta. Señor, ¿En el ejercicio puede haber un problema donde diga que van a lanzar un objeto, pero después bien, como desde el punto cero, como después cuánto también cae? O sea, como que sube y al momento de caer, cae más abajo de donde empezó. sí, eso ya es movimiento parabólico, se llama. Es, digamos, usted está en un, no sé, en una montaña, está en el risco. Entonces usted coge y lanza hacia arriba, ¿sí? Entonces eso comienza a dar una curva, ¿cierto? Usted está parado acá, pero como hay un risco, entonces usted coge, ¡tin!, lo bota y sigue bajando. Ese movimiento se puede utilizar, ¿sí? Eso ya es movimiento parabólico, que es lo que vamos a, el siguiente tema, ¿sí? Que ya después de ver movimiento horizontal, movimiento vertical, comienza lo que son movimientos parabólicos. ¿Qué influye? Las dos, ¿sí? Un movimiento horizontal y un movimiento vertical, es lo que influyen las dos. Pero bien, y se puede, sí, claro. Aunque pues esa es una posición o se puede llamar una altura negativa, ya que es más abajo de donde uno está, ¿sí? Por eso uno lo razona, acuérdense, todo lo negativo es porque va al contrario. Si yo tengo una altura negativa, entonces es porque está más abajo que mi posición inicial. ¿Listo? Profe, y una pregunta, ¿cómo se llama el desplazamiento que es horizontal y vertical? O sea, que es así. O sea, que No, no va, eso es parabólico. ¿Diagonal? No, sí. pues el diagonal es muy similar al parabólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted coge y si va a lanzar algo hacia arriba y hacia el frente, pues sí, eso coge y usted lo lanza. Y coge así como usted dice, parece una línea recta, pero llega al punto que hace como una curva y baja.
¿cierto? Y eso es un movimiento parabólico. Acuérdense que nosotros estamos viendo parábola en geometría y es eso mismo. ¿Y qué pasa si se detiene antes de que comience la curvatura? Que se detenga antes de... Uy, no, pero ¿cómo así? Prenda el micrófono que no le escucha. O sea, por ejemplo, este lápiz, ¿sí? Sí. Entonces yo lo lanzo y ya para acá. El desplazamiento fue así. Se Ah, detiene pues ahí. ya se toma en parte también como movimiento parabólico, pero de un punto inicial a un punto final, ¿sí? Y un determinado tiempo, ¿sí? Normalmente pues se utiliza eso, ¿sí? Que, bueno, coge la parábola, pero usted puede, cuando usted coge y dice que listo, y no comienza a bajar, eso se llama una altura máxima. Y la altura máxima también se puede hallar según el tiro, la velocidad, y pues ya influye lo que es la fuerza. Eso que ya vamos a ir viendo todo eso, Y otra, o sea, ahora otra pregunta. señor. ¿Qué pasaría si no existiera gravedad? ¿Cómo se llamaría eso? O sea, no o Eso sea, un es el desplazamiento. vacío. Es como, ¿se No entiendo. acuerda que yo les dije que los objetos caen al mismo tiempo en el vacío? No importa su masa, una piedra, una pluma, si no hubiera, bueno, gravedad, no hubiera viento, no hubiera nada en el vacío, que es, por decirlo así, el espacio, ambos caen al mismo tiempo. ¿Listo? No importa cuánto se demoren, pero van a caer al mismo tiempo sin importar su masa. O sea que lo que altera la caída es como el aire, ¿no? Sí. Porque si ustedes se dan cuenta, qué hacía la hoja? ¿Qué hacía la hoja? La hoja cogía y comenzaba a hacer así, ¿cierto? Pero si usted la arrugaba, ya caía normal, porque era la fricción del aire que era la que la detenía, le tenía como menor velocidad que el otro objeto. Eso se llama el rozamiento Resi- Ah, iba a ser resistencia. o resistencia, o la resistencia, ¿sí? Que es una velocidad contraria, se puede llamar una aceleración contraria, ¿sí? Normalmente. Si usted va a una velocidad hacia la izquierda, hay una velocidad contraria que es la de rozamiento, que es la misma, una velocidad negativa, ¿sí? Por decirlo así, porque va contrario de donde, hacia donde usted va, ¿sí? Igualmente las fuerzas, todo eso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, niños? No. Bueno. Listo. Ahora, ¿será que yo puedo hallar la aceleración? Sí, Sí, obvio, ¿no? ¿Cómo la hallo? pues tiene distancia, tiene velocidad, tiene tiempo. Entonces cogería distancia, o sea, altura, Sí, y velocidad, sí. y sería Oh, una se próxima. toma es velocidad sobre tiempo. ¿Listo? Sí, tengo las dos. Sí. Pero, ¿cuál es la aceleración en el movimiento vertical? La La gravedad. La gravedad. gravedad, ¿cierto? ¿Y yo para 9.8. qué necesito hallarla si ya sé cuál es? ¿Cierto? Y la gravedad es constante, ¿sí? No va a cambiar ni nada, sino, pero cada segundo va a tener el incremento de esa aceleración. Quiere decir que acá voy a colocar 4.9, perdón, ahí, 9.8, 9,8, 9,8 y 9,8. ¿Listo? ¿Por qué 9,8? Porque esa es mi aceleración y no se puede cambiar en mi movimiento vertical. ¿Listo? Esa es mi aceleración. Que yo la puedo hallar, para hallar la aceleración, se llama, ya es otra cosa que es la aceleración,
me olvidó la otra palabra. Pero tiene que dar 9.8, ¿verdad? Sí, ¿cuánto equivale la gravedad? 10. No, 9.8. 9.8 Pues para ser metros exacto, sobre segundo. 9.8, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque yo dije proximidad. No. Acuérdense que estamos trabajando como más exactos para Pero acá que... trabajamos exacto, güey. Exacto, bien, Fula, bien. El 10 es muy fácil de trabajar. Sí, ustedes lo trabajaron antes, pero acá vamos a trabajar con 9.8. ¿Listo? ¿Y cómo quedaría esta gráfica entonces? Si mi tiempo varía y mi aceleración va a ser la misma, ¿cómo me quedaría? Ahí, Ahí línea recta, ¿no? en una línea recta, bien bobadilla. ¿Listo? Vamos a volvernos a conectar, niños, y ya les muestro la gráfica. Listo, entonces, como decía Bobadilla, si es una línea recta, ¿cierto? Lo vamos a ver acá, vamos a realizar la gráfica y acá la tenemos. ¿Listo? ¿Y por qué una línea recta? Porque nuestra aceleración es constante. ¿Listo? ¿Y cuál es el título de acá? Pues tiempo versus aceleración. ¿Listo? Y esa va a ser mi gráfica de mi aceleración. ¿Por qué? Porque sabemos que mi aceleración no va a cambiar, siempre va a ser, 9.8, que es la gravedad que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños? No. No, listo. Tenemos nuestras 3 gráficas. ¿Listo? Realicen esta gráfica. Acá. Esta es la última gráfica. ¿Listo? Normalmente uno utiliza estas 3 gráficas, ¿cierto? Para mirar tiempo según, la velocidad según el tiempo, aceleración según el tiempo y la altura según el tiempo. Igualmente, se puede hacer el movimiento horizontal, pero la aceleración sí ya va a variar. ¿Listo? O dada una aceleración, ¿cierto? Si yo digo la aceleración es constante y es de 4 metros sobre segundos al cuadrado, quiere decir que también va a dar una línea recta y la aceleración no me va a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la aceleración siempre es constante, nunca cambia, no importa, siempre va a tener una misma aceleración. ¿Listo? Es para que no me confundan, esta no pasa por 10, pasa por 9.8, un poquito más abajo del 10. ¿Listo? Realizan esta tablita también. Con uno de los temas que más les gusta a ustedes. Vamos a recordar un tema o a reforzarlo, a realizar como un pequeño repaso de lo que fue un tema que habíamos ya visto en la parte, creo que fue terminando primer periodo, a mitad del primer periodo. ¿Y alguien me dice cuál es? ¿Ángulo entre vectores? No ángulos, sino vectores. ¿Listo? Vectores. Vamos a ver lo que es la parte de vectores. ¿Listo? Vamos a retomar, pero lo vamos a hacer la parte gráfica. ¿Listo? Vamos a hacer todo lo que es la parte gráfica. Entonces, y recordar cómo hallar el ángulo entre vectores. ¿Listo? Entonces, para esto, ponen ahí como título magnitudes vectoriales.
¿Listo? Magnitudes vectoriales. Y ponen esto. Señor, profe. Como título, magnitudes vectoriales y colocan, realizan este dibujo. ¿Listo? Nicolás estuvo cuando estábamos viendo lo de vectores. Creo que sí. Bueno, ojalá. Profe, ¿cómo es que era el título? Qué pena. Magnitudes, perdón, sí, magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales. Profe, otra cosita. Lo que pasa es que se acuerda que usted nos había dicho que investigáramos algo para informática. Sí. Y yo investigué eso y, o sea, sopa es geometría. ¿Por qué? En parte sí. Lo que pasa es que, y no sabe, pues a mí no me salía específicamente como a qué se refería, pero sí vi que era como el movimiento y cómo se volteaban las figuras y eso como en Esas un eran como las plano, características de cómo se formaba pero eso. es por medio de grados y algo así me Sí, salía. pues sí, porque ¿Sí eso era eso? se arma, sí, se arma por rotaciones y según pues una rotación es según cuántos grados tiene que tener, ¿no? Ah, sí, y que existen 17 creo que son. Sí, los 17 grupos cristalográficos. Eso. Entonces sí era eso, es que yo pensé que no era, como me salía esa vaina y yo pienso que tiene que ver con informática. No sé. Pues por lo mismo, porque todo esto estamos para verlo en GeoGebra. Aquí en esta plataforma en GeoGebra los vamos a realizar. Ah, listo, profe. ¿Listo? Y bueno, y aprovechemos que esto nos ayuda para GeoGebra, lo de la parte de vectores. Bueno, entonces, vamos a ver acá, voy a quitar este vector por acá. Bueno, un vector, ¿sí? Para recordarlo, un vector tiene, ¿qué características tiene un vector? ¿Qué podemos decir que un vector nos indica qué? ¿O qué compone un vector? Vamos lo voy a anotar por acá. ¿Coordenadas? No tanto esas que son coordenadas, sino se llama una dirección. Una dirección, ¿sí? O un sentido, ¿sí? Que es el que me dice hacia dónde va ese vector. ¿Qué otra cosa tenía? Magnitud. Una magnitud, ¿cierto? Una magnitud. ¿Listo? Magnitud o, pongámoslo así, distancia. Sí, que era lo mismo, distancia. ¿Listo? Yo creo que pues esas son las dos principales características que nos puede dar un vector que tenemos de un vector. ¿Listo? Entonces, pues como la dirección, el sentido, ¿sí? Acuérdense que lo tomamos como nuestro plano cartesiano lo tomábamos como nuestras coordenadas, se me olvidó el nombre. Bueno, teníamos hacia arriba el norte, hacia la derecha el este, hacia la izquierda el oeste y hacia abajo el sur. O pues oriente, occidente, ¿cierto? Y este vector, ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué dirección tiene? Norte-oeste. Noroeste. Norte-oeste o noreste, ¿sí? Que normalmente se utiliza esa abreviación. ¿Listo? Esa es como la dirección. ¿Y cómo hallamos la magnitud o, bueno, la distancia de ese vector? Era algo parecido al teorema de Pitágoras, ¿no? Exacto. ¿Listo? Teorema de Pitágoras era algo muy parecido, pero teníamos que...
¿Acuerdan que era algo así? Con dos palitos, V, dos palitos, que era, los dos palitos me indicaban la magnitud o cuánto era la distancia, y era la raíz, ¿cierto? La raíz de las coordenadas elevadas al cuadrado. ¿Y qué coordenadas tiene este vector? 0 y 9. 9,3. Ojo, 9,3. ¿Listo? La coordenada, pues, final de este puntico azul que aparece acá, la coordenada, pues, es 9 en Y, perdón, 9 en X y 3 en Y. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? Estoy recordando lo que ya habíamos visto en parte. ¿Listo? Y entonces yo cogía esas dos magnitudes y las elevaba al cuadrado. Entonces me quedaría 9, perdón, esas dos coordenadas, las elevaba al cuadrado y las sumaba. 9 más 3 al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué? A la raíz de 81 más 9. Y esto es igual a la raíz de 90. ¿Listo? ¿Y 90 tiene raíz exacta? En este caso no, ¿cierto? ¿Y cuánto era la magnitud de este vector? Pues raíz de 90. ¿Listo? Que es aproximadamente... aproximadamente 48. 9.48, gracias. 9.48, ¿cierto? Y esa es, bueno, lo llamamos unidades porque es la distancia de lo que mide desde el punto inicial hasta el punto final este vector. ¿Listo? Recordando, les digo, recordando. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno. ¿Listo? Voy a hacer mi otro vector por acá. Entonces, ¿y cómo realizaba lo que era la suma entre estos dos vectores? ¿Cómo Sumando dos realizaba? puntos nos queda. ¿Cómo va ella? Sumando 2 puntos. Sumando componente a componente. ¿Listo? ¿Y cuál tengo? Entonces voy a llamar mi vector V a este larguito, mi vector U. Entonces mi vector V, ¿qué coordenadas tengo? Sé que era 9,3, ¿cierto? Y mis coordenadas del vector U
¿cierto? ¿Cuáles son? 2,2. 2,2. ¿Listo? Bien. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 2,2, que es donde termina mi vector. Ahora, sumo, ¿cierto? Sumo componente a componente. Entonces, digo que el vector U más el vector V es igual a 2,2 más 9,3. Y esto es igual componente a componente. Quiere decir que tomo las X y las sumo y cojo las componentes en Y y las sumo. Y me tiene que dar otro vector. Esto me da 11,5. ¿Cierto? 11,5. ¿Alguna pregunta acá? No, pero No, bueno. Recordando lo que en parte ya habíamos visto. Bueno, entonces, vamos a ver parte de lo que, pues, la suma según la gráfica. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a coger, ¿cierto? Tengo mi vector V, mi vector U, y voy a coger mi vector V y lo voy a poner en toda la punta de mi vector U. Quiere decir que este vector, si lo puedo correr, ta, ta, ta. No veo. ¿Listo? Entonces, tengo como mi mismo vector, ¿cierto? El vector V, y lo voy a colocar de esta manera. Lo voy a colocar acá. Encima, desde la punta de mi vector U hasta la punta de donde llegue. ¿Listo? Tal cual. Así. La misma magnitud y el mismo sentido que tiene en este caso. ¿Listo? Yo sé que pues en el en el cuaderno o así hacerlo a mano es muy complicado, lo sé. Por eso es mejor verlo de esta manera. ¿Listo? Y voy a hacer pues también otro vector, ¿cierto? Tengo mi vector que es mi vector U y voy a hacer lo mismo, pero lo voy a pasar acá. A mi otro. Pero que una pregunta. Señor. En alguna ocasión puede quedar como, o sea, como que arranca positivo y se va hacia negativo. O sea, como que arranca en derecha y agarra hacia la izquierda, pero subiéndole cada vez más, o sea, como hacia arriba o hacia abajo, no sé cómo explicarlo. No, o sea, que puede quedar por acá abajo. No, ¿puedo rayar la pantalla? Sí. ¿A dónde es que está esa vaina? Espera que no me acuerdo, profe. En opciones, anotar.
Mm, mm. ¿Sí lo Es que es de consiguió? computador, nunca lo había hecho. ¿Sí lo consiguió? Espere, espere. No, profe, no vi. Pero a ver. Es que no sé desde computador bien cómo es, como en el celular. Antes me apareció un lapicito ahí abajo, pero ya no. ¿Qué parece usted? Bueno. Trate de mover ahí el computador. Dele clic a la pantalla. Listo. Ya, Y raye. toca con el esferito. O sea, por ejemplo, hagamos de cuenta que arranca desde este punto acá, desde el centro. Sí. ¿Sí? Uy, pero que yo no sabía que eso. Y llega, por ejemplo, hasta acá. Y después coge hacia el lado de allá. Es según el otro vector. ¿Qué quiere decir? Que acá, espere, quieto, acá debe haber un vector hacia acá. Algo así. Es dependiendo del otro vector. Ah, pero sí se puede. Sí, claro. Ya vemos Ah, otro ejemplo así. ¿Listo? listo, listo. Quieto, quieto, ya no le oprima más clic. Es que, no, es que como suena es táctil y pues está intentando como... ¿Listo? Este es una como primer ejemplo de esta manera. ¿Listo? Y pues vamos a ver otro acá. Profe, ¿cómo así? O sea, no entendí esa parte con el vector y lo pone allá y lo pone en otro y lo pone allá. ¿Cómo? O sea, que me hace el favor y me repite lo que... ¿Este? Sí, señor. Listo. Tengo estos dos, los voy a colorear de rojo. ¿Sí? Estos son como mis dos principales vectores que voy a sumar. ¿Qué dice? Bueno, voy a colorear este de azul. ¿Sí se ve? Sí, sí se nota. Entonces, tengo mis dos vectores. ¿Qué hago? Mi vector rojo, ¿cierto? Lo cojo y lo duplico, pero lo voy a colocar en la misma dirección y en el mismo dirección, mismo sentido, con la misma magnitud encima de mi vector azul, ¿sí? Entonces, mi dirección es diagonal, diagonal, entonces voy a duplicarlo y lo pongo encima de mi vector azul. Y voy a hacer lo mismo con mi vector azul, pero lo coloco encima, en toda la punta de mi vector rojo original. ¿Listo? ¿Y qué me da esto? Esto es un trapezoide, es un cuadrilátero, un trapezoide, me da esta figura completa. ¿Y qué quiere decir? Que aquí este punto, ¿qué coordenada es? Donde se unen. ¿Qué coordenada es esta? 11,5, ¿no? 11,5. ¿Y 11,5 qué era? La suma de los... La suma que ya había hecho de los dos vectores que tenía, ¿cierto? Entonces, esta es otra forma de ver gráficamente la suma de vectores. ¿Listo? Voy a hacer otro ejemplo acá. Quitar esto. ¿Listo? Voy a hacer parte de lo que pues, me preguntaba Lombana, ¿cierto? Tengo un vector por acá. Y tengo, no sé, otro vector por acá. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto da la suma de estos dos vectores ahí algebraicamente? Algebraicamente, ¿cuánto da la suma de esos dos vectores? Profe, ¿qué son todas esas rayas? Solamente esos dos.
Los dos de arriba, no miren estos de acá abajo. Creo que es menos 5,4. Me da menos 5. Creo. No, menos 5,1. 5,2. Espere. Pero porque coma Bueno, uno no, no. No, mentiras, ven- 0,3, 0,3, sí. 0,3. Menos 5,3, sí, qué pena. ¿Cierto? Menos 5,3, voy a colocar un punto. Menos 5,3, un punto por acá. ¿Cierto? Aquí debe concordar mis dos vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar mis dos vectores. ¿Cierto? Voy a ponerlo también rojo y este de azul. Entonces, ¿qué era lo que me decía? Pues coja el vector rojo y colóquelo encima del vector azul con la misma dirección, la misma magnitud. Entonces yo lo coloco de la punta a la punta, ¿cierto? Y después coja el vector azul y colóquelo en la punta de mi vector rojo, la misma dirección, la misma magnitud. Y acá lo coloco y acá se une, ¿cierto? ¿Y en qué punto se unen ambos vectores que coloqué encima? En mi punto menos 5,3, que es la suma de estos dos vectores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de acá? ¿Siempre tiene que quedar de esa forma o parecido? Sí. Siempre este es el método del trapezoide. Pues si uno coge y va a sumar dos vectores, pues lo más lógico que si usted tiene como dos lados, ¿cierto? Que son los dos vectores, pues cojo y pongo esos mismos ahí en esa forma, me resulta el otro, en los otros dos lados, ¿sí? Hay unos que, bueno, listo, puede ser que me den diferente, ya que son que aparece, a veces da una figura parecida como un triángulo en 3D parecido, que ya es porque un vector está por acá abajo, entonces toca colocarlo hacia abajo y da como estilo parecido, se asemeja a un triángulo. ¿Eso? Pero siempre va a ser como estilo cuadrilátero o un trapezoide. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, y al hacer la suma, nos podemos evitar lo de pues, hacer el cálculo y simplemente hacerlo de la gráfica. Sí, claro. Igualmente, o sea, el cálculo uno lo hace para asegurarse que sí está bien la gráfica. Sí, eso es lo único. Mm, y si, digamos, la gráfica no me llega a dar, pero el cálculo sí. O cómo hago para saber si lo que me quedó bien fue cálculo o no la gráfica. ¿El cálculo siempre va a dar La, exacto? sí, normalmente por lo que usted no está trabajando con fracciones. En este caso no estamos trabajando con fracciones, da un número entero, un número exacto. Y si la gráfica le queda mal es porque no se unen, ¿sí? Tienen que los dos llegar como al mismo sitio. Es por eso. Ah, ¿Listo? listo, profe. Ya. Siempre tienen que Gracias. unirse la punta cuando uno sobrepone o pone encima ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, listo. El ejercicio anterior acuérdense, tomaba mis originales. Los originales son estos dos, ¿cierto? Este rojo y este azul son mis dos vectores originales y voy a hacer la suma. Tomo los mismos vectores, ¿cierto? Tal cual, la misma magnitud, la misma dirección y los sobrepongo sobre el otro, ¿cierto? Entonces, cuando llego sobrepongo es que los coloco encima del otro vector. Quiere decir que voy a coger este rojo, ¿cierto? Tengo este rojito. Por acá voy a quitar otra vez esto acá.
Ahora, voy a coger este rojo, es el mismo vector que tengo acá, ¿cierto? Y lo voy a sobreponer, voy a ponerlo encima de el azul, ¿cierto? La esquina, mi inicio, en este caso es este pedacito, lo coloco donde finaliza mi vector azul. Y voy a hacer lo mismo con el vector azul. Tengo mi vector azul acá, mi punto que inicia, ¿sí? En el punto que inicia, lo voy a colocar donde finaliza el vector rojo, ¿cierto? Y acá tienen que unirse, acá se unen. Lo que le decía a Nicolás, si no se unen, es porque lo tienen mal. ¿Listo? Porque tienen que unirse en la suma de vectores. ¿Listo? Y pues miramos la coordenada de esto y la coordenada es menos 5,3, que es dada la suma, la operación que se había realizado anteriormente. ¿Listo? ¿Listo acá? Señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta, niños, acá? No, señor. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, ya habíamos visto parte bueno, lo que fue la suma gráfica, ¿cierto? Una cosa, sino pues lo que es la parte, la resta, no es con, tampoco, no es con cuadriláteros, perdón, o trapezoides, así igual que la suma, sino ya es con triángulos, pero no quiero confundirlos, ¿cierto? Porque normalmente uno utiliza lo que es la parte de la suma nomás, gráficamente. Esto solamente vamos a graficar la suma. Bueno, ¿qué era lo otro, lo que me había dicho por ahí Natalia? ¿Cuál era el otro tema que habíamos visto, parte de vectores? ¿Cómo, profe? ¿Cuál era el tema que tú me habías dicho? Ángulo entre vectores. Ángulo entre vectores, pero antes de eso, pues tenemos el ángulo de un vector. ¿Listo? El ángulo del vector. Entonces, en este caso, el ángulo del vector lo voy a tomar, que es acá este abajo, lo voy a llamar beta. ¿Listo? Como ya tienen en la cabeza la resolución de triángulos rectángulos, es lo mismo. Pues yo voy a coger acá, voy a tratar de formar un ángulo rectángulo, si se dan cuenta, ¿cierto? Tengo mi ángulo rectángulo, tengo mi ángulo recto acá en este pedacito, ¿cierto? Y necesito hallar el ángulo, ¿listo? Y el ángulo, dado que, ¿qué me dan? ¿Qué puedo deducir de este triángulo? Pues me dan mis dos catetos, ¿cierto? ¿Y cuánto equivale el cateto de abajo, de la parte de abajo? 5. 5. ¿Cierto? Pero Porque 5, porque la medida que tiene, vean, ya hice mi línea, esta línea que tengo acá es como imaginaria, esta que tengo acá en este pedacito es como imaginaria, tratando de formar mi triángulo rectángulo. Tengo, ¿qué equivale este cateto vertical? 4. 4. Bien, ¿cierto? Y dado esos dos valores, ¿con qué función trigonométrica puedo hallarla? ¿O con cuál era la Hipotenusa, la Tangente. hipotenusa. tangente, ¿cierto? Tangente -1. del alfa, de beta, perdón. Vamos a primero a plantearlo y ahí sí. ¿Es igual a qué? ¿Tangente a qué es igual? Cateto opuesto sobre Cateto Adyacente. opuesto sobre Opuesto adyacente. que es 4 y adyacente 5. es 5, ¿cierto? Y acuérdense la inversa de la función tangente. Entonces yo digo que beta es igual a tangente a la -1 de 4 sobre 5, ¿cierto? ¿Y cuánto da eso? 38.6. Ya le puso grados, eso le da 38 grados. Eso. O 39 da. No, 38. 38. 38, ¿cierto? Y quiere decir que este ángulo, el ángulo del vector es 38. ¿Listo? Eso es como hallamos el ángulo dado los dos catetos. ¿Alguna pregunta acá, niños?
No, señor. ¿No? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Quién dijo yo? Hable ahora, calle para siempre. Bueno, listo. Ahora, viene, sí, viene lo que es la parte del ángulo entre vectores. ¿Listo? Entonces, pues, esto es un repaso. Tengo acá. Ta. Voy a hacer otro vector. Vamos a ver si este sale. Acá. ¿Cierto? Tengo mis dos vectores, los voy a poner por acá, más bien, para realizar las cuentas. Entonces, voy a llamar mi vector U, mi vector V, ¿cierto? Y pues voy a tomar mi vector U como el más largo, ¿cierto? El primero que tenía. ¿Y cuál es la coordenada del vector U? Yo voy a decir 5, no sé. 4. Recuerden que el cateto opuesto era el 4. ¿Listo? 5,4 y la coordenada de mi vector V es 1,4. 1,4. Sí. Listo. Ahora, pues teníamos algo que ver, ¿cierto? Que era la fórmula, que era coseno de phi, que era el ángulo que tenía. ¿Y cuál era phi en este caso? Pues el ángulo que tengo entre ellos. Esto va a ser phi. ¿Listo? Esto era el ángulo que lo llamaba phi. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para recordarles. Entonces voy a coger y era igual a ¿qué? ¿Arriba qué iba? ¿Cuál era la fórmula? ¿Qué iba en la mitad? Producto punto. El producto punto. Esto acuérdense que era un puntico grande. ¿Cierto? ¿Y abajo qué iban? Las magnitudes. Las magnitudes. Exacto. Entonces la magnitud de U multiplicado la magnitud de V. De V. Exacto. ¿Listo? ¿Y cómo despejaba todo esto? Pues acuérdense, la función inversa de coseno es coseno a la menos 1, pero eso se realiza después, a lo último. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger, ¿cierto? Voy a coger y voy a reemplazar. Entonces, yo digo que coseno de phi es igual. Acá. Tengo que U, en este caso, es 5,4. ¿Cierto? Producto punto entre 1,4, ¿cierto? Y abajo las magnitudes, ¿cierto? Y las magnitudes las tomaba como la magnitud de U es la raíz de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por la raíz de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Exacto. ¿Listo? Listo. Entonces, ya al reemplazar, yo tomo y digo, bueno, ¿esto a qué es igual? ¿Cuánto daba el producto punto? ¿O cómo se realizaba el producto punto? ¿Alguno se acuerda? Vean los apuntes. 5 por 4 y 1 por 4. Que no. ¿Sí o no?
Entonces, era Voy a hacer 5 por 1 más 4 por 4. ¿Listo? Era componente por componente. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, esto me quedaría 5 más 16. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Y cuánto me daría entonces? Acá me quedaría raíz de 25, 16, 30, 41. Multiplicado por raíz de 17. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? No, profe. No, listo. Pensé que se me había ido el internet. Listo, entonces digo coseno de phi es igual a 11 dividido. Esto lo puedo ver como una raíz completa. Se me perdió la calculadora. ¿Por qué 11, profe? Ay, perdón, no era 11. Era 21. 21. Sí, señora. Es 21. Sí, qué pena con ustedes. Y puedo verla como raíz. Bueno, venga, a ver, 41. Raíz de 697. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué dice? Uní esas dos raíces en una única raíz, ¿cierto? Yo puedo coger por acá, lo voy a hacer. Quedaría la raíz de 41 multiplicado por 17. Y 41 por 17 me da 649. Y luego cojo, vamos a ver si de pronto, yo creo que si da, te digo que phi es igual a 21, ¿cierto? 21 sobre, ay, perdón, me faltó el coseno. Coseno a la menos 1 de 21 sobre raíz de 697. ¿Y cuánto da eso? 37.3. Quiere decir que, ¿pero qué? ¿Todo el coseno a la menos 1? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Entonces, 37.3. quiere decir que es 37 grados, ¿cierto? 37 grados es el ángulo que tiene estos dos vectores. ¿Listo? Recordando, mirando cómo se realizaba. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Listo. Copien ahí. Me devuelvo si quieren. Subo, bajo. Un tris más arriba, por favor. ¿Ah? Exacto. Eso es parte del repaso de lo que fue movimientos de proyectiles, todo esa perdón, lo de magnitudes vectoriales. ¿Listo? Vamos a ver acá. Se lo encuentro acá. Esta es una aplicación de simulaciones, ¿cierto? Estas simulaciones
podemos ver de diferentes, vean si se dan cuenta, matemáticas, ciencias de la tierra, biología, química y física. ¿Listo? Como nuestro siguiente tema va a ser sobre lo que es la parte de movimientos de proyectiles, movimiento parabólico, acá movimiento de un proyectil. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver esto. Entonces, para que se vayan dando como una idea, esta aplicación también está para Android, pesa un poquito, pero también está. Entonces, lo tenemos aquí. Lo tenemos en una posición 0, ¿cierto? De nuestro piso, ¿sí? Digamos, es nuestras coordenadas. Si nos damos cuenta, parece como estilo plano cartesiano. Si yo lo subo, son 7 metros arriba. Si yo lo bajo, pues lo tengo en 0, ¿sí? ¿Qué me da esto? Esto necesita lo que es acá que dice rapidez inicial, es una velocidad inicial, ¿sí? Yo la puedo graduar a cuánto quiero que comience, digamos a 4 metros sobre segundos, y también me influye lo que son los grados de mi posición, ¿cierto? ¿Qué necesito? Mira, entonces, 60 grados, velocidad inicial 4 metros, y acá está el tiro al blanco, ¿cierto? Dependiendo de unas fórmulas que ya las vamos, después las iremos viendo, bueno, el día de mañana las vamos a ver, vamos a hacer una simulación acá, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, está a 60 grados, una velocidad inicial de 6 metros por segundo, de 4 metros por segundo, ¿cierto? ¿A qué distancia cae el proyectil? ¿Sí? Entonces, usted cae a tal punto. Entonces, yo disparo. ¿Y a dónde cayó? Súper re lejos. ¿Cierto? Re lejos. Cayó acá. Esto es como 1.7 metros, cae, ¿sí? Si yo le pongo más velocidad, pues ya me va a botar más lejos, ¿cierto? Y entonces yo voy acá con mi punto en toda la mitad y me cayó a 17,3 metros, ¿listo? Y eso es lo que vamos a ver. Para eso, como lo decían, pues en parte influye mucho esas tres condiciones, pero también tenemos que mirar algo, ¿sí? Que está en la parte derecha acá, ¿cierto? Entonces yo voy a mirar acá, están como mis herramientas, ¿cierto? Si yo lo coloco en algún punto, si ven el punto acá verdecito, es mi altura máxima, ¿cierto? Que toma ese proyectil, lo que decía Bermúdez, ese proyectil puede llegar hasta ahí y nada más, ¿sí? Es porque debe haber algo que lo detuvo. Llegó a 7,49 metros, ¿cierto? El tiempo que duró de llegar desde el reposo, o bueno, desde el tiempo 1 que es 0 hasta el tiempo 2 que fue en 1.24 segundos, puedo ver acá, en este caso, al final, cuánto tiempo duró, ¿cierto? Este tiempo es cuánto duró en el aire, cuál fue la distancia que alcanzó, que fueron 17,3 metros, y pues ya la altura ya llega a 0 metros, porque ya está otra vez en el piso. Eso es lo que nos da acá. Bueno, esto no lo vamos a utilizar. Y tenemos esto, que es resistencia del aire. ¿Listo? Dependiendo la resistencia al aire, ¿cierto? Ya me cambia la cosa. Entonces acá yo voy a disparar otro 100 que con resistencia al aire cae menos, ya que tiene una velocidad negativa que lo va deteniendo. Eso es lo que pasa en este caso con resistencia al aire, pero nosotros vamos a verlo ignorando eso. ¿Listo? Vamos a ignorar la resistencia al aire, vectores velocidad, vectores aceleración. ¿Listo? Ya vamos a ver todo eso, la parte de vectores de velocidad. ¿Listo? Pues esta es una aplicación muy interesante. La había utilizado en lo que era estadística. Pues también vi que tenía diferentes. ¿Alguna pregunta?
¿No? No, profe. Listo.